Buen día. Preparando el domingo. Seguimos avanzando. Ya llegamos al 27º. Está quedando este mes y todo el mes de noviembre para terminar otro año litúrgico, con lo que implica siempre de posibilidad, ¿no? Celebrar siempre justamente es esto, ¿no? Una memoria agradecida, una actualización. La liturgia es vital a nuestra experiencia cristiana, por eso tratamos de que cada celebración pueda ser preparada, llegar con el corazón y con la mente un poquito más dispuestos a celebrar, a hacerlo presente y vivo a Jesús entre nosotros. Los textos están ahí citados. Vamos a bajar un poquito esto. Y voy a leer el Evangelio. Dice Mateo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para recibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendarán la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre ayuda a entender el texto, ¿no? Un poco más, esto de ubicarlo. El otro día decíamos que se abría un pequeño bloque de 3 domingos con 3 figuras, 3 parábolas, por llamarlo así, que apuntaban a una misma realidad inicial, con sus matices. El problema del reino de Dios presente en Jesús y que preparado en Israel, éste no supo recibirlo y por lo tanto se va a constituir algo nuevo. Cada una de ellas tiene su matiz muy rico. El texto de hoy parte de una imagen muy querida, muy cálida. De hecho, la liturgia cita, leemos, más que citar, nos propone el capítulo 5 del profeta Isaías. La viña es sin duda una imagen del pueblo de Dios. Ese capítulo 5 del profeta tiene la calidez que expresa aquel que cuida, que planta, que protege, que dedica mucho tiempo, expresión de dedicar el amor por lo suyo. Así el profeta manifiesta cómo Dios siente a su pueblo, con todo lo que hizo, los pequeños y grandes detalles. Está la presencia de la viña en el texto de Mateo.
el oyente, en boca de Jesús, le habla a los jefes religiosos, sobre todo los fariseos acá, ¿no? Sabe qué dice. Mateo, que le escribe a una comunidad que conoce de esto, sabe de qué está hablando. Y hace una historia, donde aparecen diferentes personajes, todos rechazados, con los matices que pone: expulsar, matar, apedrear. El hijo, a que también le arrebatan la vida. Es decir, el pueblo creado para ser el pueblo de Dios lo rechaza. Lo rechaza. Y ahí viene la denuncia, con el arte muy claro de la pregunta. Ellos tienen que responder a la historia. Por eso siempre decimos que la parábola se entiende cuando nos metemos dentro de la historia. Ellos mismos están condenando a la historia de Israel. Ellos mismos se están juzgando a sí mismos. Por eso la expresión final, que está precedida por lo que estos mismos están respondiendo, tiene que ver con esta novedad. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Esa va a ser, diríamos, la cualidad de ese pueblo fiel. Producir sus frutos. Que ya lo habían respondido ellos. Que le entregarán el fruto a su debido tiempo. El fruto como el momento culminante de un proceso. El fruto como la expresión que habla de que se vive aquello para lo cual ese pueblo nuevo fue constituido. Los frutos que son las características específicas del reino. Esto es lo que este pueblo tiene que vivir. Esto es lo que proyectamos un poco más, la iglesia tiene que vivir. Pero no hay que sacarlo al hijo, no hay que matarlo al hijo. El hijo es el que le da la identidad a ese pueblo. Y esto que está planteando muy rico Mateo para su época, presentando a un Jesús que le habla a su época, la palabra nos habla ahora a nosotros. Somos ese pueblo de Dios, pero que no es cuestión de decir somos el pueblo de Dios. La fidelidad a nuestra identidad es la misión. La coherencia con nuestro propio ser es que el hacer responda al Evangelio. El reino no se frena. Ese proyecto de Dios, con todo lo que implica como estilo de vida, no tiene freno. El pueblo de Dios está llamado a ser fiel. Cuando no lo es, Dios tiene la capacidad de ir encontrando siempre aquella expresión, ¿no?, que la iglesia hace un tiempo no tan lejano asumió: hombres de buena voluntad. Todo aquel que sea dócil al modo de trabajar de Dios, construyendo esa filiación y esa fraternidad, construyendo cielos nuevos y tierra nueva. La liturgia nos regala el texto de Isaías, el que utiliza Mateo, más completo, nos presenta esa realidad, esa imagen tan rica. Después el Salmo 80, ¿no? La viña del Señor es su pueblo, ¿no? Todo un cántico. Tú sacaste de Egipto una viña, expulsaste a los paganos y la plantaste. Reconoce la obra de Dios y reconoce la infidelidad de su pueblo. Pues estos textos nos están como planteándonos la pregunta: ¿hasta dónde nos sentimos realmente parte? ¿Hasta dónde pertenecemos? Y hasta dónde, identificándonos con Él, vivimos coherentemente. Buen domingo.